Gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live y terminamos la semana con un tema importante, la insuficiencia renal. ¿En qué consiste y cuáles son sus consecuencias? Bueno, pues estaremos platicando sobre ello con Gerardo Gil, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Gerardo? Qué gusto verte. Hola, hola, buenas tardes. Ya también en fin de semana, ya a descansar después de estos días de trabajo. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es la insuficiencia renal crónica, pero específicamente generada por diabetes, como una complicación de la diabetes mellitus. Me parece muy bien. La verdad es que, bueno, cuando hablamos de insuficiencia renal, sabemos que algo está mal en los riñones, ¿no? Y quisiera empezar, si me pudieras explicar qué son los riñones, para qué nos sirven y cómo por qué están ahí. Claro, los riñones son el filtro de nuestro cuerpo. Lo que hacen es filtrar todos los desechos que se han generado a través de la alimentación, la vida, la respiración como tal. El organismo tiene que desechar, o sea, tenemos algo que desechamos. Y los riñones se encargan de filtrar lo que no sirve, es decir, nuestros desechos, de lo que debe quedarse en nuestra sangre. Esa es su principal función. Es una especie de un colador muy tecnológico que nos permite desechar lo malo y quedarnos con lo bueno. Esa sería la principal función de los riñones. Normalmente se encuentran en la parte de atrás de nuestra espalda alta, y no, están muy cercanos a los pulmones, ¿no? En cuanto a ubicación en nuestro cuerpo. Se encargan de generar la orina que luego mandan hacia la vejiga. Todos los humanos tenemos vejiga, y de ahí hacia la uretra. En el caso de los hombres, bueno, hacia todavía ahí el camino hacia el pene. En el caso de las mujeres, por el meato urinario. Y aquí, fíjate que lo que yo no sabía y quizá tenga su razón de ser es que uno está un poquito más arriba que el otro, ¿verdad? No están a la misma altura. Sí, contrario a lo que se creía hace muchos años, hace mucho tiempo, que el cuerpo era totalmente simétrico, o sea, el ojo derecho al mismo nivel del izquierdo, la oreja, la ceja, todo, realmente no somos simétricos. Nuestro corazón, empezando desde ahí, nuestro corazón está hacia el lado izquierdo y esto modifica las estructuras. El pulmón izquierdo es ligeramente más pequeño que el derecho, y igualmente los riñones, uno se encuentra un poquito más arriba que el otro. ¿Por qué? Por el hígado, por el páncreas y por estas alteraciones que se van generando, pero todo trata de equilibrarse, ¿no? El organismo es tan inteligente que equilibra todo este proceso para evitar que pues dejen de funcionar de alguna forma, de forma normal los órganos. Se encarga de eso el organismo, y adapta obviamente la longitud de estas mangueritas que van de los riñones hacia la vejiga, adapta la longitud y no pasa nada. En general, no le damos tanto interés a la altura de los riñones, a menos de que se vea una diferencia muy significativa y que digamos, ok, no debería de estar en este lugar. Claro, y aquí, por ejemplo, cuando hablamos de insuficiencia renal, quiere decir que algo no está funcionando de manera adecuada en los riñones, como lo mencionábamos. ¿Qué es lo que puede provocar esta insuficiencia? Sí, hay múltiples causas, ¿no? Que causan que el riñón deje de funcionar. Como definición, la insuficiencia renal es que no puede con el trabajo. El riñón no puede con el trabajo que tiene que realizar, y entonces cae en insuficiencia. ¿Cuáles son las causas más comunes? En primer lugar, se encuentra la hipertensión. En segundo lugar, se encuentra la diabetes. Y en tercer lugar, la poliquistosis renal. Son las tres primeras causas. En cuarto lugar se encuentra la obesidad. Entonces, es un tema muy importante, determinar, diagnosticar la diabetes y diagnosticar obviamente también la hipertensión. Pero la diabetes, en su proceso, el por qué los va dañando es por el exceso de azúcar. Cuando el paciente no llega a valores de control, cuando el azúcar en la sangre se mantiene elevada durante mucho tiempo, el riñón tiene que hacer un sobreesfuerzo para tratar de eliminar ese exceso. Pero de forma natural, unas células que se encuentran un poquito más abajo de donde se genera el proceso para la producción de orina, un poquito más abajo en esa cadena de producción de orina, hay unas células que dicen, bueno, oigan, ¿quién está tirando el azúcar? Si el azúcar es lo más importante del cuerpo, con esto fabricamos energía. Es como si encontráramos que alguien está tirando litros y litros de gasolina, ¿no?
toda la gente diría, no, pues vamos a recolectarla porque ¿por qué está tirando toda esa gasolina? Es un combustible, lo podemos utilizar para generar energía en los motores, etcétera. Eso mismo hace la glucosa en nuestro organismo y entonces las mismas células del riñón, pero posteriores a la producción de orina, ven toda la orina que está en la pipí y la vuelven a meter. Toda esta azúcar la vuelven a meter a nuestro organismo y esto genera un cambio en los niveles de sal, porque la glucosa y la sal van adheridas, van como un combo. O sea, casi siempre si tiramos azúcar, tiramos sal, si tiramos sal, tiramos azúcar. Entonces estas células se esfuerzan a sobremanera hasta que empiezan a morir. Hay unas células llamadas podocitos en el proceso de filtración de la pipí que también cuando se enfrentan a grandes cantidades de glucosa se intoxican, como si fuera un veneno. De ahí la frase de que nada es veneno, todo es veneno, solo la dosis importa. En el caso de nosotros, los humanos, que requerimos el azúcar en la sangre o sí, si no estaríamos muertos, necesitamos también tener un límite máximo y un límite mínimo. Cuando lo excedemos de forma constante, de forma intensa, bueno, toda esa azúcar se va hacia la pipí y el riñón se sobreesfuerza, generando que con el paso del tiempo deje de funcionar, se vaya lesionando. ¿Cómo se lesiona? Pues mueren algunas de estas células por sobreesfuerzo y son reemplazadas por tejido cicatrizal. Entonces, el riñón que antes era pues de determinado tamaño, después de algún tiempo de tener insuficiencia renal, se va encogiendo como una cicatriz que empieza a contraerse y se hace pequeño. Y ya cuando tienen los riñones pequeños, bueno, ¿qué necesitan? Una diálisis, una hemodiálisis. Ese es el proceso de la insuficiencia renal causada por la diabetes. De ahí la importancia de hacer que los pacientes que no se saben diabéticos se diagnostiquen y que los pacientes que son diabéticos estén en valores de control, porque cada que están fuera de rango del control, pues se van dañando poco a poco sus riñones. Mencionabas las diálisis. ¿En qué consisten? ¿Cómo se hace este sistema y de qué sirve? Sí, la diálisis, hay varios procesos para hacerla, conocidos, muy explotados en la industria médica por su facilidad. Uno de ellos es hacer pequeñas incisiones en el abdomen hasta llegar al peritoneo, que es una capa que recubre los intestinos. Se pone una manguerita y esta manguerita, es un puerto, le llamamos, un puerto, le ponemos líquido. Normalmente tiene glicina. La glicina es un producto que nos permite intercambiar, lo llamamos intercambiadores de iones, por acción de atracción al atraer la urea, la creatinina, el ácido úrico, que debería tirarlo el riñón y no lo está haciendo, los atrae hacia el líquido peritoneal y luego este líquido pues lo tenemos que sacar, ¿no? O sea, le tenemos que hacer recambios. Hay que estarle cambiando el líquido de la diálisis cuando es diálisis peritoneal. Luego se encuentra la hemodiálisis, que es filtrar la sangre a partir de un catéter que va normalmente directo al corazón a partir del cuello o de la subclavia, ¿no? Podemos ingresar por 4 puntos y llegamos al corazón y una vez que estamos en el corazón, una máquina se conecta a ese catéter y entonces saca líquido, saca sangre. Esta sangre se va a colocar, se va a filtrar y se va a mezclar con estos líquidos como la glicina y todos estos productos que se llaman intercambiadores para quitarle la urea, la creatinina, todas las sustancias tóxicas y al mismo tiempo la reingresa por el catéter, porque si le sacamos mucha sangre a un paciente, bueno, se muere, ¿no? Entonces tenemos que, así como sale, la regresa limpia la sangre, por decirlo así, limpia. Es un proceso desgastante porque a fin de cuentas se pierden otros beneficios que tiene la sangre, pues también se pierden. El proceso no es perfecto. Y tenemos uno más novedoso que todavía no se hace porque eso no lo deben de hacer los nefrólogos, los hacen los angiólogos o los cirujanos vasculares, que es hacer una fístula. Una fístula es un espacio que de forma natural no requiere un catéter, tiene menos riesgos, pero es más complicado de realizarlo porque requiere un aprendizaje. Puede ser una fístula a nivel de la pierna o a nivel de cuello, o ¿qué hacemos? Abrimos una vena, por decirlo así, y la dejamos expuesta a la capa más externa de la piel,
y ahí vamos a poner un puerto. De esa forma ya no llega ningún catéter largo, ningún tubo largo, ningún material extraño llega hasta el corazón. De esa forma, en ese puerto se puede extraer la sangre y volver a introducir, pero sin el riesgo de meter un tubo largo, un catéter largo que llegue hasta el corazón, que cuando se infecta, bueno, pues el paciente cae en una infección severa que se llama sepsis y que tiene una alta mortalidad, ¿no? Esos son los 3 métodos para hacer la hemodiálisis. Lo que consiste es limpiar la sangre, ya sea a través de los líquidos en el intestino o de los líquidos directamente en la sangre. Los costos pues son muy variables. Normalmente un paciente con insuficiencia renal avanzada pues requiere unas 3 hemodiálisis a la semana, que tienen un rango mínimo de unos 1,000, 1,300 pesos por sesión, hasta lo que tú gustes y mandes, dependiendo del lugar de atención médica en el que estás recibiendo, ¿no? Esto pues se traduce a nivel económico para las familias en un gasto aproximado de 5,000 pesos semanales, solo en el procedimiento. Faltan medicamentos, falta traslados, falta cambios en el estilo de vida. Entonces es una enfermedad cara. O sea, llegar a la insuficiencia renal sale más caro, muchísimas veces más caro, que controlar la diabetes, que pagar un buen medicamento para la diabetes. Si el seguro no te lo da, lo puedes pagar y te va a salir más barato que llegar a una hemodiálisis. Y en este caso, las hemodiálisis son ya para toda la vida, ¿verdad? No es un proceso que digas, ya me curé y ya no necesito hacerlas. Sí, no, bueno, si fuera una insuficiencia renal aguda, durante el periodo en el que está dañado el riñón y que necesita un reposo, pues requerirá la hemodiálisis y una vez que termine ese proceso, pues ya no tiene hemodiálisis. Pero estamos hablando de enfermedad renal crónica. Es decir, pues es un daño permanente en el riñón que va a requerir su diálisis para toda la vida. Tiene mucho que ver que si hay una alternativa, es costosa, es difícil, que es el trasplante renal. Entonces, existe una alternativa a la insuficiencia renal, que es el trasplante renal. Normalmente se favorece o se favorecerá para los pacientes con poliquistosis, porque no es de que tengan diabetes o hipertensión, es porque es una enfermedad genética que generan estos quistes en el riñón que hacen que no funcione. Y que cuando le transfieres un riñón, cuando le trasplantas un riñón a esta persona, pues es más difícil que se siga dañando por una diabetes o una hipertensión. Pero también hay pacientes con diabetes e hipertensión que han sido candidatos y se les ha puesto un trasplante renal, pero que bueno, quizá tienen una calidad de vida de unos 2 a 5 años, el promedio en México, si cuidan bien de su riñón, que comen saludable, que cuidan su alimentación, controlan su hipertensión, controlan su diabetes, pero de 2 a 5 años requerirán otro trasplante o nuevamente hemodiálisis o diálisis. Nos quedan un par de minutos. Gerardo, ¿cuáles serían los principales enemigos de los riñones en cuanto a alimentación? Los refrescos, todos los refrescos, sin excepción. Los que tienen azúcar y los que no tienen azúcar son fatales, son letales para el riñón, así de plano. Los plásticos, de ahí la importancia actual de la cadena de información de los BPAs, no sé si los has escuchado, ¿no? Todos estos plásticos que se encuentran en muchas botellas, que se encontraban en contacto con muchos alimentos, hay una campaña muy fuerte para tratar de sacarlos del mercado, para que no llegue a la sangre y no estimule el eje hormonal y no estimule a los riñones, no los dañe a largo plazo. De ahí que son de los principales. Otro que es malísimo para los riñones, las grandes cantidades de sal, todos los embutidos, sin excepción. Tenemos el jamón serrano, las salchichas, el jamón normal, todos las carnes curadas, son malas para el riñón, lo esfuerzan a sobremanera. Entonces, con que cuidemos al menos estas 3 cosas de los alimentos que están en la cotidianidad, serán una forma de protegernos. Claro está que si mantenemos nuestro peso, que si hacemos ejercicio, que si tomamos suficiente agua, que si mantenemos nuestra presión y nuestra diabetes controlados, tendremos buenos resultados. Pero si en la dieta además eliminamos todos los refrescos de cualquier tipo, no existe el refresco para diabético, así de plano, ni existe el refresco para la enfermedad renal, no existe. Entonces, si eliminamos eso, si eliminamos todos los embutidos de nuestra dieta, le daremos más vida a ese riñón, le pondremos menos carga de trabajo a esos riñones.
Muy bien, oye, pues interesante el tema, sin duda, Gerardo. Si queremos localizarte y consultarte, ¿dónde podemos hacerlo? Claro, me pueden localizar vía telefónica al 55 51 07 01 21. 55 51 07 01 21. También me pueden localizar en la dirección de mi consultorio, 24 Sur 1905, frente al Parque Ecológico. Es fácil de encontrarlo, pero de todas formas, repito, 24 Sur 1905, frente al Parque Ecológico. Perfecto, Gerardo. Te deseo un excelente fin de semana. Muchas gracias por tu tiempo y nos estamos viendo pronto. Igualmente, Gil, gracias por la invitación. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado en una emisión más de Gilberto Brenis Live. Nos vemos el lunes muy puntuales, 3:30 de la tarde. A descansar y disfrutar del fin de semana.